Saludos y bienvenidos. En este video lo que vamos a ver es el futuro de Israel y la tierra, la promesa de la tierra, y también el nuevo pacto que se encuentra en el libro de Jeremías. Ahora, esta idea de la tierra de Israel, la promesa de la tierra y el futuro de Israel étnico es de mucho interés entre los cristianos evangélicos el día de hoy, específicamente cuando estamos hablando acerca del Estado o la nación de Israel. Vemos asuntos de lunas de sangre, cumplimiento de la profecía bíblica, etcétera, etcétera. Mucho de eso que tiene que ver con asuntos de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, quiero iniciar este video compartiendo lo que es una cita de Fairbairn. Ahora pido paciencia porque es una cita bastante larga, pero la voy a leer. Así dice Fairbairn: los judíos mantienen y sobre sus principios definitivamente, consistentemente mantienen que según las profecías de las escrituras del Antiguo Testamento, que serán como pueblo reunidos de sus dispersiones por el Mesías y restaurados a su territorio antiguo, que allí el templo será construido de nuevo y su adoración será establecida de nuevo, según lo escrito por Moisés, y que como tal establecida y precedida serán políticamente en la cabeza de todas las naciones de la tierra. Tal, generalmente, es la expectativa judía. Y no faltan, especialmente hoy en día, cristianos evangélicos que concuerdan completamente con los judíos en su interpretación de las profecías y anticipan con confianza no solamente la restauración del pueblo judío a la tierra de Palestina, pero también una reinstitución de los ritos y servicios de la ley llevados a cabo en un espíritu cristiano y frecuentada por adoradores cristianos de toda región del mundo. Sin embargo, una porción mucho más grande concuerda solo en lo que respecta a la restauración nacional a Palestina, incluyendo cierta preeminencia en honor e influencia cristiana, más allá de lo que será poseída por otros pueblos en la cristianidad. Y otra porción de intérpretes cristianos rechazan el uno junto con el otro y mantienen que el significado correcto de las profecías en cuanto a su impacto sobre el futuro Israel serán cumplidas simplemente mediante la conversión del pueblo de la fe a la fe cristiana y su participación en los privilegios y esperanza de la Iglesia de Cristo. Ahora bien, con esta cita larga de Fairbairn podemos ver tres acercamientos al asunto de la tierra o al asunto de la nación de Israel, que son muy comunes. Primero, lo que tenemos el acercamiento que podríamos llamar el acercamiento judío, y toma toda la profecía de una manera estrictamente literal. Por ejemplo, leyendo la profecía simplemente como historia escrita de antemano. Puede que haya hoy en día más escritores judíos que están dispuestos de distanciarse de este acercamiento, pero puede que no también. Ahora, de hecho, si esta perspectiva es llevada a su extremo, uno tiene que concluir que muchas profecías mesiánicas no se aplicaban a Jesús en su primera venida, lo cual obviamente es problemático. El segundo acercamiento que podemos ver en esta cita de Fairbairn tiende a haber un tipo de doble cumplimiento, un cumplimiento espiritual relacionado con Cristo y la Iglesia, pero también un sentido de cumplimiento literal relacionado a aspectos de la nación de Israel. Por ejemplo, hay tantas promesas que vemos en la Biblia de les daré esta tierra como posesión eterna, etc., que parecen ser difíciles de ignorar. Sin embargo, hay problemas con esta perspectiva. Primero, la perspectiva tiende a ser inconsistente.
a veces las cosas se toman de forma literal y a veces no. Al final una persona puede hacer lo que le da las ganas con el texto en cuanto a la interpretación, porque es la persona que decide al fin y al cabo si esto se toma de forma literal o de forma figurativa. El otro problema que existe con este segundo acercamiento es que no aprecia asuntos de la tipología y el significado simbólico de, por ejemplo, la tierra. La tierra de Israel es un tipo apuntado que apunta a realidades mayores, como vemos en Hebreos capítulo 11. Y como el libro de Hebreos dice de forma enfática, una vez que aparezca el antitipo es el cumplimiento hacia el cual el tipo apuntaba. Una vez que ese antitipo aparece, es un error seguir creyendo en los tipos o sombras de forma literal. Por ejemplo, Pablo dice a los Gálatas que ellos no tenían que no había valor para ellos observar las cosas como la circuncisión y ciertos días del año, etc., porque no son judíos y el antitipo ya había aparecido. Entonces, no es que no solamente no tenían que hacerlo, era incorrecto que lo hiciera, de alguna forma. Primera de Corintios 13 dice, cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Y aquí podemos ver que hay un principio de no retroceder. Una vez que ha venido o cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. No vamos a volver una vez que ha llegado lo perfecto a un estado donde estamos esperando que aparezca todavía ese antitipo. Una vez que aparezca ya no se retrocede y hay que eliminar ese tipo. El tercer acercamiento, lo cual es mi preferencia, busca aplicar la interpretación teológica espiritual de manera consistente. Cierto, en Romanos 11, yo creo esto es debatido por algunos, en Romanos 11 hay habla de una conversión futura de Israel. Aquí está hablando de los judíos étnicos. Y que esto va a tomar lugar. Pero eso no indica nada en cuanto a la futura tierra o el lugar de privilegio de la nación. El resultado será simplemente que este evento sirve para avivar o animar a la iglesia. Y nada más. La mayoría de los otros pasajes a que se apelan en el Nuevo Testamento para las perspectivas anteriores, el 1 y el 2, pueden ser explicadas en realidad de otra forma y de mejor forma. Entonces la idea aquí de Israel recibiendo la tierra, siendo una nación con honor y lo demás, realmente no es lo que habla o lo que está diciendo la Biblia. Más bien lo que quiere decir es que va a haber un avivamiento y que en realidad eso animará a la iglesia. Muy bien, vamos a pasar a tratar unas cosas finales de naturaleza panorámica para esta sección de profetas, porque aquí estamos terminando nuestro estudio sobre los profetas. Les he tratado de enseñar cómo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, pero es posible hacer esto de la forma incorrecta. Quiero que vean este diagrama de Robertson, donde podemos ver una idea que él tenía sobre la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la llegada de Cristo por primera vez y lo demás. Se asume que nosotros, viviendo después de la resurrección, estamos bajo lo que se llama el Nuevo Pacto. Y que todos aquellos quienes vivieron antes de la encarnación y la resurrección de Cristo estaban entonces bajo lo que se llama el Antiguo Pacto. De hecho, nuestros términos, el uso del término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
son referencias a esta idea de pacto. Testamento quiere decir pacto, entonces tenemos antiguo pacto y nuevo pacto. Sin embargo, hay problemas con este entendimiento. Y un texto clave para demostrar esto viene en Jeremías 31, versículos 21 al 34, que lo voy a leer. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando les tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto, palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Este texto correctamente tiene un lugar de gran importancia en la teología cristiana, por un par de razones. Primero, el concepto de pacto es clave en el Antiguo Testamento. Y segundo, hay pasajes en el Nuevo Testamento que usan este pasaje de Jeremías. Por ejemplo, los escenarios de la Última Cena, específicamente Lucas 22, dice lo siguiente. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es por ustedes, que por ustedes va a ser derramada. Aunque es interesante que los pasajes paralelos dicen solamente pacto en mi sangre, no lo llaman el nuevo pacto, como vemos por ejemplo en Marcos 12:14. La enseñanza de Pablo sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11 también utiliza este tipo de lenguaje, y la razón es probablemente porque Pablo fue influenciado por el Evangelio de Lucas, ya que Lucas era un compañero de viaje de Pablo. Esto es lo que dice 1 Corintios 11:25. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Aparece también en la discusión de Pablo sobre su ministerio en 2 Corintios capítulo 3. Los versículos 5 al 6 dicen, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y también juega un papel grande en el libro de Hebreos. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 8, versículos 6 al 13, aunque esto aparece también en los capítulos 9 y 13. Esto es lo que dice el texto. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, y aquí cita a Jeremías, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, y ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En general, estas referencias, se toman como indicando una diferencia entre la época del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento versus la época del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Las referencias en el Nuevo Testamento a este pasaje de Jeremías parecen indicar que el Nuevo Pacto ya ha empezado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que clarificar este entendimiento. Cuando vemos el Nuevo Pacto de Jeremías con más cuidado, nos damos cuenta que hay elementos de ello o de él que no se han cumplido todavía, aún en la época del Nuevo Testamento. Noten, por ejemplo, versículo 34. Ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. La verdad es que, como todos sabemos, aún en la iglesia del Nuevo Testamento, el día de hoy, existen personas que claramente no conocen al Señor. Entonces hay todavía una necesidad de enseñar y a exhortar a que conozca el Señor. Entonces, ¿qué es lo que realmente está siendo contrastado en este oráculo de Jeremías? ¿De qué está hablando? Volvemos al texto. Está hablando de un pacto hecho con la generación del Éxodo, pero que es quebrantado. Versículo 32. ¿Se acuerdan cómo era esa generación original del Éxodo? ¿Cuán difíciles, cuán desobedientes que eran? Solo hay que ver Éxodo capítulos 32 al 34. El evento que encontramos ahí, uno de los eventos, es el becerro de oro, lo cual quizás define esa generación del Éxodo como ningún otro texto. Esta gente pertenecían al pacto, estaban en el pacto, pero claramente no conocieron al Señor. No tenían su ley dentro de sí mismos. No era su pueblo, fieles a su esposo, y cuyo pecado no había sido perdonado. Notan que Hebreos 8 señala que Dios encontró falta, no con el pacto, sino con el pueblo. En realidad, el nuevo pacto es el pacto de Dios renovado. La palabra puede significar eso, por lo menos. Con la gente que realmente cree y confía en el Señor. Ahora, entonces el nuevo pacto en realidad está viendo hacia adelante a un tiempo cuando todo el pueblo de Dios lo conocerán o confiarán, y no solamente algunos, como siempre ha sido el caso, hasta incluyendo el día de hoy. En este sentido, debemos decir que el nuevo pacto todavía no ha llegado a su cumplimiento, por lo menos su cumplimiento final. Como el término nuevo pacto hace referencia a un pueblo que realmente conoce al Señor, se aplica de forma legítima a cualquier creyente, sin importar cuándo vivió, sea en la época del Antiguo Testamento o en la época del Nuevo Testamento. En este sentido, podemos decir que aspectos del nuevo pacto ya han sido cumplidos. De hecho, según Hebreos 11, habían muchos santos en el Antiguo Testamento que tenían una fe verdadera y entonces participaron en el nuevo pacto.
Esto nos lleva a una distinción que hacen los teólogos muy a menudo, que es útil y relevante para nuestra unidad sobre los profetas. A menudo hablan del ya y el todavía no, en cuanto a la salvación como la Biblia la describe. Ciertos aspectos de la salvación ya han tomado lugar, mientras otros aspectos todavía no han ocurrido. Permítanme darles unos ejemplos. La adopción. Aquellos quienes creen en Cristo reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esta ya es una realidad. Sin embargo, en Romanos 8:23, Pablo dice que esperamos la adopción. Ambas declaraciones son verdades, pero revelan que la adopción tiene varias facetas. Algunas que ya son una realidad, mientras otras todavía no han sido cumplidos. Otro ejemplo es la justificación. La justificación ocurre al principio de la vida de un cristiano, en su conversión. Sin embargo, existe también una justificación futura mencionada en la Biblia, específicamente en Apocalipsis. Entonces, otra vez, hay un contraste del ya y el todavía no en juego con este término. El concepto del ya y el todavía no es extremadamente útil para entender todo tipo de cosas acerca de la enseñanza de la Biblia. Con muchas verdades teológicas, esta dicotomía del ya y el todavía no puede ser observada. Por ejemplo, este es porque la enseñanza de Pablo sobre la salvación puede a veces ser complejo y a veces dar la impresión de contradecirse. Efesios 1 y 2, Pablo dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Pero también en Romanos 7, soy vendido como esclavo al pecado. Esto suena muy diferente y muchos tratan de argumentar que Romanos 7 es Pablo antes de su conversión. Ahora, yo no creo que eso realmente funciona. Es mucho mejor reconocer lo que es la distinción del ya y el todavía no. En cierto modo, ya estamos sentados con Cristo en la presencia de Dios. En otro respecto, eso todavía no es el caso y luchamos de manera fuerte con el pecado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza de Jeremías 31? En una escala más pequeña, una escala a nivel personal, estas cosas están siendo cumplidas ya. Sin embargo, hay un sentido más grande. Hay un todavía no, o sea, en el cual todavía no se han cumplido. Entonces, mientras está bien hablar de que estamos viviendo en la época del nuevo pacto, es importante reconocer que el nuevo pacto todavía no ha llegado a su cumplimiento final. Espero que esto les haya ayudado. Con este video ya terminamos lo que es nuestra unidad sobre los profetas. Muchísimas gracias por su atención.